Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy bien, ya empecé otra vez con las mentiras matutinas. Preocupado, Pascal, va increciendo mi preocupación, pero te saludo con gusto y afecto y también a quienes nos escuchan en este momento. Pascal, las cosas siguen pintando mal. Hay varios elementos, desahogaré los dos primeros, que es mucho más fácil hacerlo, que tiene que ver con la generación de energía eléctrica y con esta engañifa, esta paparruchada del Plan Nacional de Refinación. Lo primero que debo decir, Pascal, es que cuando un gobernante sustenta sus dichos en la tergiversación de los hechos y las mentiras flagrantes, las cosas no resultan. Más temprano que tarde la realidad se hace presente y exhibe al mentiroso o ignorante, que en los dos casos sería peligroso. Veamos la parte más fácil, la generación de energía eléctrica. López habla de que se cerraron a propósito una gran cantidad de plantas de Comisión Federal de Electricidad para comprarles electricidad a las compañías privadas y además darles un subsidio extra. ¿Cuál es la realidad, Pascal? Alrededor de 40 plantas de Comisión Federal de Electricidad son plantas que tienen en algunos casos más de 40 o 50 años. Es una tecnología, como puede entenderse fácilmente, una vieja tecnología, plantas altamente ineficientes, no utilizan el gas natural, en algunos casos es combustóleo, y estamos entonces ante un precio unitario del kilowatt hora de arriba de $2.50, $2.60. Pero con las plantas modernas, estas plantas compactas que usan gas natural y de doble ciclo, el kilowatt hora te lo entrega esa empresa, a ti como Comisión Federal de Electricidad, probablemente a 40 o 50 centavos. La decisión es obvia. Aquellas plantas viejas, ineficientes, de bajísima productividad, altamente contaminantes, y por acá tienes a plantas modernas con un combustible que es de lo más amigable con el ambiente, que es el gas natural, con una tecnología de avanzada y produciendo a un costo bajísimo. La decisión es obvia, Pascal. No estoy defendiendo una posición u otra. Lo que quiero decir es que el gobernante tiene la obligación de soportar sus dichos con los hechos. ¿Por qué? Porque estás induciendo una visión incorrecta y peligrosa de un problema central como es la generación de energía eléctrica. Segundo, en el caso de la refinación. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan saben la historia de ese megayacimiento de Cantarell. Cantarell llegó a ofrecer o a permitirle a Petróleos Mexicanos extraer un poco más de 2.200.000 barriles diarios, ese solo megayacimiento. Un petróleo ligero, un petróleo ligero, y de ahí que fuera fácil refinarlo en el Sistema Nacional de Refinación que tenemos. 6 refinerías que fueron diseñadas y construidas para la época en que el petróleo que extraíamos era mayormente petróleo ligero. Se acaba Cantarell y el petróleo que estamos extrayendo es básicamente petróleo pesado, de tal manera que el parque del Sistema Nacional de Refinación, lo que llaman los trenes de refinación, no están preparados para refinar petróleo pesado. Entonces, por eso requieren una reconversión. Jamás ni la señora Nale ni López se han molestado en decir por qué debemos reconvertir esas refinerías. Simplemente porque la materia prima, la que estamos extrayendo, no la pueden refinar. Hay 3 que no producen, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, ahora, refinar petróleo pesado, Pascal, es sumamente complicado desde el punto de vista técnico, petroquímico y muy costoso. De tal manera, pues, que pensar que en 3 años vas a tener tú esas refinerías es una mentira flagrante, Pascal. Basta y sobra con que alguien del área pertinente en Petróleos Mexicanos se atreva a decir la verdad y echaría por tierra esos planteamientos de López. Además requieres el insumo. Por supuesto, ahí vamos.
Sí. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que tú reconviertas estas refinerías y dicen, vamos a estar produciendo todo lo que consumimos. Muy bien. Ahorita estamos consumiendo 800,000 barriles diarios, que vienen siendo 130 millones de litros de gasolinas diariamente. Más casi 400,000 barriles de diésel, estaríamos hablando de 600 millones de litros más. Entonces, 60 millones de litros más. Estaríamos hablando de 200 millones de litros, pero si sumamos en barriles, tendríamos 1,200,000, 1,300,000 barriles convertidos equivalentes a gasolinas y diésel. Pero resulta que tú requieres para producir un barril de gasolina equivalente aproximadamente 1.5, 1.6 barriles de petróleo crudo. Pero resulta que no vamos a tener, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, no vamos a poder tener ese volumen extraído de petróleo para poder darle a estas refinerías la materia prima, tampoco para la nueva, que sería de 350,000 barriles diarios de capacidad de refinación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que está López ante una lucha más ideológico-política que ante un problema técnico. El problema de Petróleos Mexicanos, que impide bajar los precios de los combustibles de los tres, no es si extraemos petróleo o no. El problema es la corrupción, la ineficiencia, la sobrepoblación que hay, el dispendio, pero no de ahorita, no fue con Peña. Esto viene y el contrato colectivo de trabajo y un sistema de pensiones y jubilaciones oneroso sin el menor sustento financiero. Pero eso viene desde 1938, Pascal. Eso viene desde entonces. Entonces, plantear que eso casi fue obra de ese malvado de Peña Nieto es, repito, y no defiendo a Peña Nieto, él se defenderá si lo considera conveniente, pero es una mentira también flagrante. En esas condiciones, ¿qué va a pasar? Vamos a tirar los escasos recursos que tenemos. Después del fiasco del aeropuerto, el de Texcoco, vamos a batallar para encontrar quien tome riesgos en eso, particularmente cuando lo que le estás diciendo tú a los inversionistas, ya no vamos a exportar petróleo crudo, señores. ¿Con qué va a pagar los 107,000 millones de dólares, que es la deuda que tiene contratada y vigente Petróleos Mexicanos? ¿Con qué dólares? Entonces vamos a tener que salir a comprar dólares para poder... Dice uno, por favor, pues es decir, es una situación casi de locos, Pascal. Pero lo que pesa es, evidentemente, la cuestión ideológica política. Pero vayamos ahora al tercer elemento que vale la pena señalar, Pascal. Este pleito con la Corte implica obligadamente, para quien se lanza en contra de la Corte, esté en la posición que esté, una gran ignorancia respecto a cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia en el arreglo constitucional que tenemos. Que por cierto la Corte, perdón que te interrumpa, Ángel, pero es relevante, tuiteó esta mañana que no es verdad que los ministros ganen 600,000 pesos mensuales. Por supuesto, Pascal, es una mentira, es una exageración. Yo no sé si sea poco o mucho, pero lo que ganan son 269,000 pesos. Sí. Más prestaciones, pero hay esto, sí. Pascal, lo que no dice López también. Un ministro de la Suprema Corte no puede, por ley, recibir un centavo extra de ese ingreso. No puede. Durante su encargo, su único ingreso es el que recibe en lo que está ahí puesto en el Diario Oficial, que se publica cada año. Pero ¿qué es lo que hace la Suprema Corte? Como abogado ganaría bastante más. Pero no, Pascal, la gente no tiene idea de lo que gana en el mercado hoy una persona con los conocimientos y experiencia acumulada jurídica, un ministro de la Suprema Corte. No tienen idea. Sin embargo, hablan con una ignorancia y con una seguridad que solo da la ignorancia. ¿Qué hace la Suprema Corte, Pascal? Simple y sencillamente su única tarea es vigilar que las leyes que apruebe el Poder Legislativo cumplan con la Constitución. La obligación... E interpretar la Constitución. Por supuesto, en los casos en que no esté definido, hay una interpretación del texto. Pero no tienen la obligación de ser sensibles, no tienen la obligación de esto. No, su obligación única es esa. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo? Es que no tienen ideales, no entienden la realidad. Pero
es que la única realidad con la que trabaja la Corte, repito, son las leyes que aprueba el Poder Legislativo. ¿Y qué pasó con esta ley de remuneraciones, Pascal? Es cuestión de ver simplemente los programas del canal del Congreso, que en realidad parece el canal del bostezo. Pero hay que invertir tiempo ahí y ver que hubo diputados que dijeron lo que iba a pasar con esta ley, Pascal, que se subieron a la tribuna y denunciaron. Contraviene el 71 y 72. Efectivamente, pues, es decir, señores, está mal lo que están aprobando, aún así les valió a los diputados y senadores de Morena. ¿Por qué? Porque están quedando bien con el Todopoderoso. Termino diciendo algo, Pascal, que espero que se tome en su, como lo estoy diciendo. En los países donde el Ejecutivo, apoderado ya del Legislativo, se enfrenta a la Suprema Corte, al Poder Judicial, para acabar o someterlo, la distancia que hay entre esa conducta y el golpe o el autogolpe es mínima, Pascal. El caso más reciente, y lo comentábamos fuera del aire, es el Fujimorazo. Ese es el ejemplo y ese es el peligro en el que está poniendo al país y a su institucionalidad López con estos desatinos, con estas mentiras y con la obsecuencia vergonzosa y ofensiva, Pascal, del Poder Legislativo. Ese es el peligro hoy para este país. Ángel Verdugo, Nos gracias. escuchamos mañana. Mañana nos vemos y nos escuchamos. 9